Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana, con el favor de Dios, pues estamos estudiando, y en esta sección los ángeles, en su apartado de liberación, el poder de Satanás, las obras que él hace. Y bueno, muy bien, antes de continuar con nuestro estudio, pues surgieron algunas interrogantes la semana pasada. Quiero, antes de comenzar el estudio, hemos ya orado y dado gracias a Dios por este tiempo. Quiero mandar saludos a Sanara Aquino de Argentina, a Vanessa Urbina de El Salvador, a Juan David de Cali, Colombia, a Reinaldo García de Ibagué, Colombia, entre algunos. Pero dentro de lo que hemos visto en las preguntas o en las interrogantes que salieron en el estudio de la vez pasada, cuyo nombre fue ¿pueden los cristianos atar demonios?, surgieron las siguientes preguntas, y principalmente en los textos de Lucas capítulo 11 verso 21, antes de comenzar nuestro estudio, en donde se habla del hombre fuerte, armado, que guarda su palacio en paz y está en lo que posee. Muy bien, el punto es el siguiente, mis amados hermanos en la fe. En el momento que nosotros somos nacidos de nuevo, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 6, nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. En primera carta de Juan, en el capítulo 2, el Espíritu Santo nos dice por la pluma del apóstol Juan que tenemos la unción. Y si nosotros retomamos lo que dice también Juan capítulo 1 versos 2 y 13, somos hijos de Dios. Si leemos también el libro de los Hebreos, así como también la carta a los Romanos, y específicamente de los capítulos 8, ¿verdad?, somos coherederos del Señor Jesucristo. Y entonces, en la conquista que Él hizo a la muerte, nosotros que nos identificamos con Él, juntamente con Él tenemos esa victoria, y juntamente con Él tenemos esa unción que se nos ha dado. El punto y la pregunta es que se necesitaba otro más fuerte para atar al demonio. La pregunta es, tal como lo vimos, y que gracias a Dios hubo varias personas que lo preguntaron, y eso a mí me anima a continuar la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿puede un cristiano atar demonios? Uno, tal como nos quedamos la clase pasada, el cristiano no puede atar al diablo. Ya que hemos visto, así como en Apocalipsis, así también como en la carta a los Corintios, que solamente lo vimos muy bonito, así en Judas también y en Apocalipsis, como un ángel es el único que ató al diablo. Hasta acá vamos haciendo la aclaración, ¿no? Los cristianos, esto me parece muy interesante. Vimos el término atar, que es contrarrestar el poder. En otras versiones se traduce encadenar. Ahora, ese término, mis amados hermanos en la fe, yo ato, yo reprendo, son son palabras coloquiales. Pero la pregunta es, Dios mío, entonces, ¿puede o no puede un cristiano atar demonios? Ya es otra cosa. Los demonios, los ayudantes, los chalanes del diablo, ¿verdad? Pues podemos contestarnos primeramente, ¿qué dice Efesios capítulo 6? Desde el verso 10 hasta el verso 17, se lo denomina la armadura de Dios, en la cual hay una guerra, una contienda que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Hasta acá. Entonces, para que quede más clara la pregunta, somos nacidos de nuevo, tenemos la unción. Solamente Jesús, a través de sus ángeles, puede atar al diablo. Los demonios solamente los puede expulsar el Señor Jesucristo. Pero a ver, vamos a estar viendo, estamos en el año 2022. Hemos visto en nuestras clases anteriores que el demonio actúa hasta la fecha. Bueno, si se nos ha mandado, mis amados hermanos en la fe, investirnos o tener o apropiarnos, vivir es la palabra, la armadura de Dios, que es el carácter de Cristo, habla de una guerra, ¿verdad? Una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y que estuvimos estudiando las actividades y todo lo que hacían los ángeles malos, los ángeles caídos, los demonios que lanzan dardos. Sigue vigente la pregunta: ¿pueden los cristianos atar y reprender? Primero, vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en este día, en un tema titulado ¿quiénes pueden expulsar demonios? Primero vamos a ver
¿Cómo sucedía? ¿Quiénes lo hicieron? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si también este término expulsión, atar y reprender es el correcto. Pero yo en lo personal, yo lo he visto, digo, Dios mío, hemos visto, se le conoce como ministerio de liberación, hemos visto cómo hay personas en algún momento que están no poseídas, hablo de cristianos, influenciados, y vimos los términos en clases anteriores con relación y en relación inclusive en el Antiguo Testamento, en el caso de Saúl, que era atormentado por demonios, en el caso de Pablo, que tenía un mensajero, ¿verdad? De parte que Dios lo mandó, Dios lo envió, que lo estaba atormentando, y eso todo es bajo la soberanía de Dios. ¿Qué locuras estoy hablando? Alguno dirá, no, lo hemos estado viendo a la luz de la palabra de Dios, pero quiero quedar bien claro que el punto es, la palabra es bien entendible. ¿Pueden los cristianos atar y reprender al diablo? No. ¿Pueden atar y reprender los demonios los cristianos? Vamos a ver primero, ¿qué dice la Biblia? Muy bien. Primero vamos a ver entre varios ejemplos a los 12, y yo le invito a que abra su Biblia en Marcos, capítulo 3, verso 14 y 15. En lo que está buscando Marcos capítulo 3, verso 14 y 15. Mire, alrededor de hace 25 años hubo una panacea, yo me refiero acá a la República Mexicana, a los Estados Unidos mexicanos, una panacea impresionante de atar, reprender, decretar, las cuales algunas cosas no son bíblicas. Hubo personas, inclusive algunos ministros de iglesias cristianas, iban a lugares como Veracruz a expulsar al diablo, a destronarlo. Eso no es correcto delante de Dios. Al cristiano, ahí va la respuesta, al cristiano no se le está mandando de ninguna manera a destronar o a atar o a reprender demonios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Se le está mandando a estar firme, 3 veces se dice en Efesios 6, contra las acechanzas del diablo, resistirlas. Oiga, pero usted dijo hace un momento que de acuerdo a lo que leyó en Lucas, esa palabra de atar es también, y lo que se leyó en otros mensajes es contrarrestar. ¿Cómo se le contrarresta? Si tenemos una armadura de Dios. Bueno, los 12 que vemos en Marcos 3:14, que es un ejemplo, nos enseña algo. Dice la Biblia, verso 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él, comunión, y para enviarlos a predicar, obediencia. Versículo 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muy bien. Fíjese usted, el último versículo 15 del que acabo de leer. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Esa autoridad es dada por el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, para expulsión de demonios. Lo que se lo denomina como los cesacionistas, que refieren en este pasaje escritural, es que todo esto fue en tiempo únicamente de Jesús. Pero yo me pregunto, porque existe, le digo yo impresionantemente he visto casos en los que se sujetan al nombre de Jesús y que vemos personas que realmente hay acontecimientos interesantes. Le mencionaba yo en algún momento, en algún lugar de alguna iglesia, hubo un seminario de liberación, por supuesto ya será como unos 10 años, mucho más yo creo, en donde una persona estaba atormentada por un espíritu de muerte que le entregó su vida a la santa muerte. La pregunta es, en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Se le manda a la persona a decir, te reprendo y te ato. ¿Pero qué cree? Sucedió. Pero el punto es, lo que primero se tiene que hacer es que se conozca el Evangelio, que se predique el Evangelio. Es verdad que existen hoy día 2022 los demonios. Es verdad que se sujetan al nombre de Jesús. Ahora, ¿es válido atar y reprender? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Entre varios ponentes de la predicación de la palabra de Dios, los cuales son altamente reconocidos y altamente respetados, que han tenido experiencias
dicho por ellos, experiencias de ver manifestaciones demoníacas, manifestaciones paranormales llaman algunos, y realmente personas que eran congregantes, que se han manifestado y que únicamente que en el nombre de Jesús se aplacan. Eso existe. ¿Y eso cómo nos lo explicamos? Vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 38. No sin antes decirle que verdaderamente esto existe, solo que sin que quede esto en el aire, creo yo que los términos no son apropiados. Que existe, existe, vamos, lo vemos. Nada más que lo que yo creo que sí es conveniente es ver exegéticamente hablando, como lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios en todos los pasajes que hemos estudiado, las palabras atar, la palabra expulsión, la palabra reprender, la palabra expulsión que ya estudiamos, que nos llevan claramente, claro, a ver que verdaderamente un cristiano puede ser usado por el Espíritu Santo para ministrar a una persona, pero no es la prioridad. La prioridad es el Evangelio. Envió a de los 12 a la predicación del Evangelio, a anunciar las buenas nuevas. Después, si el Señor lo permite, sanar enfermos. Si el Señor lo permite, expulsión de demonios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Muy bien. Hemos visto que la Biblia dice, ¿quiénes expulsaron demonios? En primera instancia, en Marcos capítulo 3, verso 14 y 15, los 12. Ahora en Marcos capítulo 9, verso 38, vemos a personas que no se les menciona por su nombre, son anónimas. Pero muy bien, veamos lo que dice la Escritura. Marcos 9, 38. Y dice la Biblia, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Leo el versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro. ¿En dónde? En mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense ustedes, el único momento registrado en los evangelios sinópticos es que Juan haya hablado solo, tomando en cuenta lo dicho por Jesús acá en Marcos capítulo 9. Y si me permite tantito, desde el verso 35 hasta el verso 37, ¿verdad? Que puede leerlo muy bien. La conciencia de Juan lo estaba molestando con respecto a un incidente ocurrido momentos antes. Es muy claro que el exorcista no identificado no era un fraude porque echaba fuera demonios. Aparentemente se trataba de un verdadero creyente en Cristo. Juan y los otros se habían opuesto a él porque no era un aliado oficialmente abierto a Jesús como lo eran ellos. Pero es claramente que el Señor Jesucristo lo dijo muy bien, es por nosotros los hace. Muy bien, entonces esto da pie completamente a que esto puede operar, mis amados hermanos en la fe, hasta la fecha. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 10. Claro que existe. No sé si el Señor me permita, ¿verdad?, hablar un poco después sobre la liberación, el ministerio de liberación, el ayuno, la preparación para las biografías. Es algo que a lo mejor se ha perdido un poquitico, pero que es necesario que lo sepamos y no caer en el exceso. Vuelvo a decirlo, creo verdaderamente que esto existe, que los demonios pueden operar en la carne de un creyente y que los demonios se pueden sujetar al nombre del Señor Jesucristo. Permítame, por favor. No le voy a decir en qué día del mes estamos, pero estamos en mayo. El día de ayer verdaderamente me hablaron por teléfono alrededor de las 10 de la mañana, 10:30,
un hermano en Cristo en una situación que estaba ocurriendo por ahí en su oficina. Me desplacé el día de ayer a su oficina y era una manifestación de cerca de 20 personas en las que estaban congregadas en contra de la empresa de este hermano, pues haciendo sus peticiones. Entonces, orando y todo, porque uno no tiene que estar buscándole, permítanme el término, ruido al chicharrón, ni ser espectáculo, ni hacer, decimos los mexicanos, hacer panchos. Entonces, en esa oración sabemos que hay muchas personas que le ceden derechos al diablo a través de la brujería, a través de la hechicería, de la santería, y en cierta manera, entre comillas, aunque es verdad, tienen el poder permitido por Dios, estas personas actúan. Entonces, es increíble, mis amados hermanos en la fe, que desde el momento estuvimos ahí como cerca de 6 horas, 4 horas, 6, 5, 6, 4 horas, orando, ¿verdad? Y verdaderamente cómo el Espíritu Santo lo guía a uno. Esto es real, y esto sucedió 2022, mes de mayo. Entonces, en donde esta persona que estaba actuando de una manera provocativa, grosera, violenta, sin hacer el escándalo de te harto, te reprendo, permítame, pero yo lo hice a una distancia de 5 metros, bajita la tenaza, como dice uno, y sin estar exponiéndose, ¿verdad? Sino que bajo la guía de Dios. Y curiosamente, permítame el término, curiosamente, cuando empiezo a leer el libro de los Filipenses y empiezo a leer que lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se dobla ante el nombre del Señor Jesucristo, después de usar yo esos términos que a lo mejor no vienen específicamente en la palabra de Dios, de decir te ato y te reprendo, pero surgió porque esta persona literalmente cayó no fue coincidencia, cayó de rodillas ahí en plena avenida, en plena arteria, y literal en la guerra espiritual, sin hacer show, sin estar llamando como si fuera un circo, sino en la prudencia del Señor. Esta mujer cayó y se desgastó, y al escuchar la palabra de Dios, fíjense ustedes lo que son las cosas, no sin antes haberle yo hablado del mensaje de Jesús, de haberle mencionado de la persona del Señor Jesús, sin antes mencionarle que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, esta persona, sus demonios se sujetaron. Esto fue ayer, mayo de 2022. Entonces, mis ojos lo vieron. Entonces, esta es una realidad. O sea, habrá cosas, ¿verdad? Cosas que nuestros ojos no han visto, que nuestros oídos no han oído, que son preparadas para nosotros de antemano hoy día. Pero no tenemos que caer en el exhibicionismo, no tenemos que caer también en supuestas nuevas unciones, o en la unción de la manguera, en la unción del chicle, en la unción del zapato, en la séptima unción como si fuera la séptima potencia. Nada de eso. El 100% tiene que estar basado en la Biblia. Bien, mis amados hermanos, vemos ahora, voy a leer la nueva Biblia internacional, nueva versión internacional, en Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, en donde no sin hacernos bolas, ¿verdad? ¿Puede un cristiano hoy día? Yo creo que sí. Atar demonios, yo creo que sí. A lo mejor no con esos términos, porque ya los hemos estudiado, pero eso existe. Y vemos en los 72. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Si la autoridad que se les ha dado a los apóstoles, si la doctrina que se les ha dado a los apóstoles es el fundamento de la iglesia, y que esto, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, es el fundamento, Efesios 6, para que crezca la iglesia, principalmente en el 4, ¿cuál es? La piedra angular, Cristo, el evangelio, los apóstoles, eso que se nos ha dado, autoridad, unción, doctrina, en esencia,
hará crecer al cristiano, el edificio en Cristo espiritualmente, el cuerpo de Cristo espiritualmente, hasta llegar a la medida del varón perfecto. Dios mío, eso me habla a mí, que hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, mis amados hermanos, creo yo que esa autoridad sigue vigente hasta la fecha. Muy bien, eso de dar la autoridad no es para ninguna renovación de su misión, aunque probablemente muchos de ellos después que se convirtieron en ministros de Cristo, sino simplemente como discípulos. ¿A qué se refiere serpientes y escorpiones? A esto se refiere que son estos últimos más venenosos de los primeros, en primera instancia, ¿verdad? Y en las siguientes palabras, sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Muestra que el glorioso poder de la fe para vencer al mundo y apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios capítulo 6, verso 16. Primer carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Eso existe hoy día. De modo que, fíjese usted, por cuya comunicación y mantenimiento, Él, el Señor, nos hace completamente, Dios mío, participantes, ¿verdad?, de todo este legado espiritual. ¿A qué se refiere no te regocijes? Es decir, no tanto se traduce, lejos de lo prohibido. Esto aprovecha la ocasión para decirles lo que había estado pasando en su propia mente, pero como el poder sobre los demonios era después todo embriagador, Él les da gozo mayor para equilibrarlo. El gozo de tener sus nombres en el registro del cielo. En otras palabras, podemos de alguna manera, en el nombre de Jesús te aplacas, o en el nombre de Jesús te quedas sujetado, o en el nombre de Jesús no contestas. ¡Ah, gloria a Dios! No, gózate más bien de que estás en el reino de los cielos. Pequeño paréntesis. Porque los falsificadores de la fe también atan demonios. Los apóstoles de Satanás, brujos, hechiceros, adivinos, también son curanderos. Y muchos hasta el nombre de Jesús. Entonces, por eso tiene que ser equilibrado. ¿Existe? Por supuesto. ¿Tenemos poder? Claro. ¿Tenemos autoridad? Pero por supuesto. ¿Tenemos la unción del Santo? De verdad así es. Pero por sobre todo, tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6. Una vida progresiva en firmeza espiritual. Estad firmes, estad firmes, estad firmes. Muy bien. Vamos al libro de los Hechos, mis amados hermanos en la fe, en donde vamos a ver cómo también quienes echaron demonios. Vimos a los 12, a los 70, a un anónimo, y ahora a Pedro y a los apóstoles, ¿verdad? A los 72. Y dice Hechos, capítulo 5, verso 16. Muy bien. Ejemplos más que claros donde habla la Biblia claramente. Alguno podrá decir, oiga, pero es que no se habla más que del Nuevo Testamento. Hasta ahí fue cerrado el canon. O sea, no hay otro testimonio para que se siga escribiendo. Solamente los 66 libros. Pero cosas mayores harás en su nombre. En cantidad, no en calidad. Hechos, capítulo 5, versos 16. Muy bien. Dice la Biblia, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, póngale cuidado, y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. ¿A quién usaba? A Pedro y a los apóstoles. Estos demonios, que se denominan así a causa de su maldad y vileza, en muchos casos viven dentro de los no creyentes. Son poseídos. Ese término sí es para las personas no conversas.
Panchita, la que estaba consultando la ouija, los signos del zodiaco, la que se fue a que le hicieran el rayado en santería, o que le hicieran el trabajo de miel con quién sabe qué tanto en la playa para la prosperidad, dedicó su vida, tiene venganza por alguna situación y quiere que San Charbel le ayude, o el niño de Atocha, y que detrás de él está San fulano de tal, los santeros pues. Todos esos que no son cristianos son posesión de Satanás. Aunque no olvidemos que las almas buenas y malas son de Dios. Pero él tiene el derecho, Satanás, sobre estos, sobre este Dios de este siglo, sobre este Dios de este mundo, no del mundo, de este mundo. Y que está operando en los hijos de desobediencia. Desobediencia porque no han obedecido la palabra de Dios. Y en el momento que reciben a Jesús como Salvador personal, dado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don del nuevo nacimiento. Son sacados del reino de las tinieblas, puestos en el reino de luz, y se convierten en posesión del Señor Jesucristo, en coherederos del Señor Jesucristo. Pero si el cristianito en algún momento empieza a dejar de orar, a dejar las vestiduras del cristiano, Gálatas capítulo 5, a dejar de congregarse, se empieza a enfriar, empieza a cederle los derechos a Satanás. ¿En qué sentido? Primera carta a los Corintios capítulo 5. El muchachito que tenía relaciones sexuales con su madrastra, bueno, el tal fue expulsado. El cuerpo se ha entregado ¿a quién? A Satanás, al mundo. En la segunda carta a los Corintios se nos entiende y se expresa, se da a entender claramente que este arrepentido, Pablo les dice, búsquenlo, consuélenlo. Entonces, mis amados hermanos en la fe, vemos que la salvación no se pierde, que un cristiano puede ser atormentado en su carne, pero ¿cómo? Oiga, no estoy diciendo atormentado en el espíritu, porque el Espíritu Santo mora, cohabita con el espíritu del creyente. Es atormentado en la carne y vimos cantidad impresionante de citas que lo respaldan. La advertencia, mis amados hermanos en la fe, es no caer en el exceso como si fuera una panacea. La prioridad es predicar el evangelio. Si en algún momento, a mí me ocurrió algunas veces allá en Colombia, ¿verdad? Y en las iglesias que nos ha permitido con otros pastores orar por personas de cáncer, el Espíritu Santo, el Señor los ha sanado, no uno, el Espíritu de Dios, y ahí están. Entonces, eso es dado por el Espíritu de Dios. Muy bien. En Hechos capítulo 5, versículo 16 que vimos, estos casos, ¿verdad?, de estas personas que muchas veces eran personas no creyentes, vemos pues que el cristiano puede ser atormentado. Vamos a ver también aquí en Hechos capítulo 8, versículo 7, cómo Felipe, primero la predicación de la palabra. Hechos capítulo 8, verso 7. Primero la predicación de la palabra. Verso 7, muy bien. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿A quién usó el Espíritu Santo? Si usted lee el capítulo, a Felipe, principalmente del verso 5. Felipe es usado por el Espíritu Santo para ministrar, y el Espíritu Santo es quien opera en sanidad, en liberación, para expulsión de espíritus inmundos. Que estudiamos lo que son espíritus inmundos, que estudiamos lo que son demonios, que estudiamos lo que son también ángeles caídos. Amados hermanos en la fe, no podemos estar nosotros aventurarnos jugando a la iglesita y que sea la prioridad la expulsión de demonios como si fuera un trabajo. Hermano, sáqueme el demonio. Alguno dirá, el demonio de adulterio. No, espérame tantito. Usted lo que necesita es primero arrepentimiento. Y esa transformación que debe de darse a través de la palabra de Dios es en la que debe tener usted cuidado. Tal nos lo manda el apóstol Pablo diciendo en una de sus cartas: procuren, busquen su santificación. El cristiano tiene que estar enfocado en la santificación.
Y por supuesto que si nos ha dado la victoria, esa victoria se refiere a la salvación. Y esa victoria también se refiere ¿a qué? A que Cristo ha vencido el reino de las tinieblas. Mis amados hermanos en la fe, ¿Pablo expulsó demonios? Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 16. Fue pregunta, ¿Pablo expulsó demonios? Pues vamos a leer Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Muy bien. Y la Biblia está hablando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La muchacha tenía un espíritu de pitón, de adivinación. Muy bien. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Operación en esta mujer. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Mentía? No. Aquí nada más, ¿verdad? Estamos viendo, es un demonio que está haciéndole la barba, decimos los mexicanos, a Pablo. Y que esta persona, por algunos anotadores, en tiempo futuro, quería colgarse de la fama de Pablo. Pero fíjese usted, dice la parte final: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el término, mi amado hermano en la fe? Viéndolo más claro: mandarle en el nombre del Señor Jesucristo que salga de ella. A ver, espérame. Vamos a ver los versículos más claros para entenderlo. 16, 17 y 18. Pero específicamente en el 16 dice que iban a la oración. Esto es muy interesante, porque estas palabras implican que estaba en camino al lugar habitual de oración pública, junto a un río. Esto sucedió, por lo tanto, no en el mismo día con lo que acaba de ocurrir. Pero una muchacha, es decir, una doncella, es decir, era alrededor de los 14 a los 16 años, que se describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 19, que acabamos de leer y que se lee también. Tenía un espíritu de adivinación o de pitón, es decir, un espíritu supuestamente inspirado por Apolo o de la misma naturaleza. La realidad de esa posesión o influencia demoníaca es tan innegable como la de cualquiera en la historia del evangelio. Existe, si la Biblia lo dice, existe. Hasta acá vemos, oiga hermano, pero es que lo estamos viendo. A ver, entonces, muy bien. Estos hombres, siervos del Dios Altísimo, en un testimonio clarísimo. Pero esta mujer durante varios días estaba atormentada por demonios. Tenía un amo, un dueño, los cuales daba bastante ganancia. En muchas ocasiones sucesivas, cuando se dirigía al lugar habitual de reunión, Pablo y los demás, estaba ocupada en servicios religiosos y ella estaba diciendo por muchos días: vean a estos hombres, haciéndoles popularidad. Esta desagradó. Pero la palabra en el original, palabra desagradó, también se traduce preocupó. ¿Cómo preocupó? Esta pobre víctima, Pablo, al ver entristecido de ver tal poder poseedor por el enemigo de la salvación del hombre, entristecidos del poder, el diseño maligno con el cual ató testimonio. Esto es impresionante, ¿verdad? Con el cual con este alto testimonio fue dado Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Te mando en el nombre de Jesucristo, versículo 18, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuál es el punto? Hemos visto, ¿pueden los cristianos atar y reprender? Los términos apropiados, creo yo, no son correctos, porque los estudiamos. Atar es disminuir el poder, ¿verdad? Creo yo, sí se puede, tal como lo hizo Pablo, sacar demonios. ¿Es la prioridad? No. La prioridad es predicar el evangelio. Muy bien.
¿Existe hoy día? Existe. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 7, verso 22, mis amados hermanos en la fe. Oro al Señor para que el Espíritu Santo dé entendimiento y que el Espíritu Santo vaya dando discernimiento, que lo amplíen cada uno de los que son estudiantes de la palabra de Dios y que de la misma manera andemos en ese mismo sentir para la gloria de Dios. Mateo capítulo 7, verso 22. Dice la Biblia. Acá vemos como gente anónima afirmó falsamente sacar demonios. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muy bien. Esta última frase, no profetizamos, echamos fuera demonios. Uno, ¿acaso no predicamos? ¿Acaso no echamos demonios? ¿Acaso no hicimos milagros? Yo le decía hace rato, hace algunos minuticos del estudio, eso se puede falsificar. De modo que no tiene que ser prioridad. Existe, claro que existe. Insisto, la prioridad es el Evangelio. Y seguido de esto, el gozo no debe de ser la expulsión de demonios. Nuestro gozo debe de ser que estemos en el libro de la vida. Porque notamos que lejos de estar totalmente desprovistos de obras de cualquier tipo, estas personas a las que se refiere Mateo 7, 22, están reclamando haber hecho cierto tipo de señales y maravillas importantes al Señor. Señor, cuando estén en la presencia, Señor, acá, oye, pero si predicamos, dimos el Evangelio. Señor, pero también hicimos milagros. Oye, Señor, pero también echamos fuera demonios. Nunca te conocí. Nunca estuve en intimidad contigo. No te conozco. Es decir, los hechos milagrosos, los actos sobrenaturales que haga una persona no los llevan al cielo. Pero entonces los dejamos de hacer. Momentico. Lo que usted tiene que hacer es predicar el Evangelio. Si el Señor lo permite, sin hacer tanto show, se puede hacer con sabiduría y prudencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Predicar el Evangelio. Y si en algún momento el Señor lo permite, orar por los enfermos. Claro, la Biblia lo dice. Y el Señor nos irá llevando de la mano. Muy bien, pero la prioridad no es hacer hechos importantes. Muy bien, de hecho su completa seguridad de estas personas descansaba en estas obras, lo que prueba que estas personas, aunque espectaculares como debieron parecer, pudieran no haber sido auténticas cristianas. Nadie que esté privado de fe genuina podrá nunca producir verdaderas buenas obras. El árbol malo no puede producir buen fruto. De modo, mi amado hermano, que vemos que la panacea o el éxito de una iglesia no va a radicar en la liberación, ni en atar y echar fuera demonios, sino en la predicación de la palabra de Dios, en guiar a las ovejas y exaltar el bendito nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver por último a los hijos de Seba. En Hechos capítulo 19, versículo 13 hasta el 16. Muy bien. Hechos capítulo 19, verso 13 hasta el 16. La Biblia dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué interesante. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, ¿quién? El espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El nombre del Señor Jesucristo, el uso del nombre, ¿verdad?, de Jesús, no son nombres mágicos, en encantamientos, ¿verdad?
En el mundo común de muchas personas de las religiones se usa como fetiche, como si fuera una marca de refresco, una marca de gaseosa, ¿verdad? Las intenciones Dios las conoce. Alguno podrá tener un letrerote que dice amo a Jesús, gloria a Dios, mejor dilo con tus obras. Pero estos practicantes se habían aferrado al nombre de Jesús para usarlo como encantamiento, como un fetiche. Entonces vemos que estos que no eran cristianos usaban como si fuera una marca. Hágame favor. Pero descubrieron que no era suficiente saber el nombre de Jesús. Necesitaban conocer personalmente, no físicamente, sino espiritualmente, a Jesús. Y simplemente eran judíos errantes que iban de lugar a otro practicando el exorcismo. Y de alguna manera en este arte de conjurar espíritus malignos para que fueran poseídos, que tal poder pensaban que era un éxito, pero existía. Al menos durante algún tiempo parecía estar implícito en Mateo capítulo 12, verso 27. Pero sin duda esto engendraría impostura. Y el presente caso es muy diferente al que se refiere a Lucas capítulo 9, verso 49. Apúntelo por favor, Lucas 9, 49. Estos judíos exorcistas ambulantes, entre ellos se habla de Simón el mago y Bar Jesús, Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 13. También fueron quizás ejemplos de esta clase de charlatanes. A diferencia de la autoridad absoluta que ejercieron Jesús, los apóstoles sobre los demonios, estos exorcistas trataban de expulsar a los demonios con la simple invocación de un ser más potente con quien no tenían una relación personal. En este caso, el Señor Jesús. Eran charlatanes. ¿Quién era el Seba, judío jefe de los sacerdotes? Puesto que no existe registro histórico de un sumo sacerdote con este nombre, es probable que él se arrogara ese título con falsedad para impresionar a las personas. Y el espíritu malo del cual se habla en el verso 15, que dice yo conozco a Jesús, se traduce reconozco a Jesús. Es la palabra 1987 de tu diccionario griego, epistamai, que es y se traduce como la mente sobre, familiarizarse, saber, reconocer, conozco, en contraste con ellos a quien niega por completo. Es decir, este espíritu sabía quién es Jesús, como el diablo sabe quién es Jesús, como los demonios saben quién es Jesús, como los demonios saben quiénes son los hijos de luz, como también sabe los que no son hijos de Dios. Esta revisión de pasajes bíblicos que se relacionan con la pregunta, ¿pueden los cristianos atar demonios? ¿Y quiénes pueden expulsar demonios? Debemos hacernos concluir que de ello se trata con tal interrogante que nos ocupa. La sencilla respuesta es, por lo tanto, que sí, pero aclarando que los cristianos no pueden atar a Satanás, porque no existe enseñanza bíblica que conduzca a una respuesta afirmativa. Amados hermanos en la fe, se nos es invitado, se nos manda a predicar el evangelio. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Jesús no promete la sanidad física, Jesús no promete la salud financiera, Jesús no promete la condonación de deudas, Jesús promete dar la vida y vida en abundancia. El pecado separa, tal es como los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores. Quien practica y vive en esas consecuencias tendrá como consecuencia la muerte. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y esa es completamente la invitación que Dios le hace. Venga a Jesús, el cual le puede dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy reconocemos que tu palabra es verdad. Qué hermoso y qué privilegio es poder exaltarte a través de nuestras vidas, reconocer que tú eres el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, porque tú, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos has dado la salvación y la vida eterna. Y así como estamos sucios, así como estamos llenos de pecado,
En un corazón contrito y humillado, reconocemos que no hay otro medio de salvación más que la persona del Señor Jesucristo. Junto conmigo, le invito a que haga esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que Jesucristo es mi Salvador personal. Él recibió el castigo que yo merecía. En el momento que el Santo Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, Él me ha concedido la vida eterna, la seguridad eterna y el rescate eterno. Creo que soy salvo, que soy perdonado, que soy redimido de todos mis pecados eternamente. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Creemos con todo nuestro corazón que la palabra de Dios, a través del Santo Espíritu de Dios y el Espíritu Santo que usa su inspiración, que es la Biblia, no solamente le iluminará, sino le guiará a una iglesia en la cual Dios tiene preparada para usted, aprendiendo para vivir la santa palabra de Dios, exaltar a Jesús a través de su vida y, por supuesto, completamente escrito en el libro de la vida. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.